No digo que dictan mis creencias o es algo que está influyendo en mis creencias, pero vale la pena, o me ha parecido, al menos los 2 programas que he visto, me ha parecido interesante porque da información acerca de un tema que nos compete a nosotros. El programa se llama Sacro y Profano. Es hablar de fe, pero aquí es importante, no crea que es un programa cristiano o que estoy recomendando para que usted lo vea. El pastor me dijo que lo teníamos que ver. No. Aclaro, no es algo que les estoy mandando a ver, ni les estoy diciendo que lo vean. Les estoy diciendo que a mí me sirvió. Al menos en los 2 capítulos que he visto, tocaron temas que me parecieron interesantes, porque no es un programa religioso, no tiene una ideología o una creencia específica, habla de muchas religiones, habla de muchas cuestiones religiosas, entrevista a gente que cree en esas cosas o practica esas cosas o tiene ese pensamiento, y entonces es información que tú puedes ver o tener, que te da acceso a otro punto de vista diferente al que tú tienes. Cuando alguien piensa diferente a nosotros, no significa que es nuestro enemigo, que es nuestro contrario o es nuestro adversario. Cuando alguien piensa diferente a nosotros, tenemos que entender que la otra persona tiene un bagaje, una historia, tiene un equipaje en su vida que le va a permitir tener cierto conocimiento o cierta experiencia que le hace pensar o sentir de esa manera conforme a lo que está creyendo. Entonces su historia, su antecedente le permite creer eso. Y la información o el acceso a la información que haya tenido a lo largo de su vida es lo que va a permitir que esa persona actúe, piense o sienta de esa forma. Entonces no significa que es tu enemigo. La idea que nos han hecho creer o nos han querido vender es que todo aquel que piensa diferente es tu enemigo. Y a lo largo de la historia podemos verlo. Las grandes guerras o las grandes luchas han sido por pensamientos distintos, por ideologías diferentes. La Primera y la Segunda Guerra Mundial se han desatado porque eran pensamientos completamente distintos, pero además no solamente era el pensamiento distinto, sino era la intención de hacer algo con sus adversarios, con aquellos que pensaban diferente. Entonces, el pensar diferente no nos hace enemigos, pero nos tiene que conciliar, tenemos que tener la capacidad de conciliar en el entendimiento para no vernos como adversarios, pero sí aprender lo necesario el uno del otro. Entonces, sin embargo, es importante que consideren que el conocimiento de otro, o lo que otro sabe, o lo que otro piensa, no determinará mis creencias o mi pensamiento. Eso es importante. Usted tiene que tener un pensamiento claro, y acerca de esto es este programa. Es información, son puntos de vista, pero si usted nos llegara a ver alguna vez, considere que todo lo que usted entiende y aprende lo tiene que ver desde el lado del Espíritu, desde el lado de la comunión y la relación que usted tiene con Dios. Porque si no, sucederá lo que dice la Escritura, que seremos movidos por todo viento de doctrina, por toda enseñanza que nos lleva de aquí para allá, porque somos inconstantes en todo nuestro camino. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros que ver de qué manera aprendemos, entendemos, recibimos lo que Dios tiene para nosotros, y de qué manera podemos ver y entender lo que otro cree y piensa. No para que me convenza de esa manera distinta de pensar a la mía, sino para hacerme crecer y aprender de ello. Entonces, en esa intención es que yo veo este programa, que se llama Sacro y Profano, pero que me dio a la tarea de preparar el mensaje del día de hoy, que lleva ese mismo título: Sacro y Profano. ¿Saben lo que significa sacro y saben lo que significa profano? Sacro viene de aquello que es llamado santo, y profano es todo lo contrario. Lo sacro es todo lo que Dios ha establecido como santo para que se profese y se practique, mientras que lo profano es todo aquello que va en contra de lo que Dios ha establecido. Y en este mundo vamos a encontrar las dos caras de la moneda, lo sacro y lo profano, lo que Dios ha establecido para que el ser humano viva de una o de otra manera que le beneficie al ser humano. Y por el otro lado nos vamos a encontrar aquello que nos aleja de Dios, que también aparenta ser bueno para nosotros, pero que su destino o su final es la muerte. Entonces, es importante para nosotros saber y entender qué es sacro y qué es profano.
Pero es importante saberlo, no por el hecho de que seamos gentes religiosas que están aferradas a la religiosidad o que están aferradas a un estilo de vida, pero que descuidan su relación con Dios. El llamado de parte de Dios es a tener una relación con Él. Pero el ser humano, más aquellos que tenemos ya una fe establecida, ustedes y yo que hemos decidido creerle a Dios, que hemos decidido vivir de cierta manera, que aceptamos los principios divinos como parte importante de nuestra vida para tomar mejores decisiones, no con el sentido de ser personas religiosas, sino de mejorar nuestra condición de vida. Nosotros que ya hemos creído, de repente en las iglesias, en el cristianismo, en la fe, hemos tomado a la ligera la vida espiritual. Creemos que tener una vida de fe es algo sencillo, es algo simple, además es algo que no importa tanto. O sea, es más importante hacer otras cosas que buscar la espiritualidad. Y entonces sí queremos ser espirituales porque queremos creer en Dios. Sí queremos ser espirituales porque buscamos a Dios, porque nos acercamos, porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque oramos, porque en nuestros momentos de mayor incredulidad o cuando más rechazo tenemos de Dios o más rechazamos a Dios es cuando más lo necesitamos. Y lo sabemos. Y en un momento de angustia, de dificultad, incluso invocamos su nombre. Me acuerdo mucho de una ocasión, ya les he platicado de mi papá. Yo amo a mi padre y no, cuando testifico de él no lo hago para hablar mal de él, al contrario, lo honro a mi padre, pero lo hablo como un ejemplo cercano al que yo tengo y que vivo. No le puedo contar algo que no sé, entonces le cuento de lo que sé y de lo que me ha pasado. Y mi papá, toda su vida, desde que yo lo conozco y me acuerdo de que lo conozco, mi papá siempre ha dicho que Dios no existe, que no hay Dios. Ese es el pensamiento de mi padre. Hoy es menos, hoy ya no lo dice al menos, ya es ganancia. Pero me acuerdo que alguna vez mi mamá, de hecho yo crecí con esa enseñanza de que no hay Dios. Y me acuerdo que mi mamá hace unos pocos años atrás, mi papá sufrió un infarto. Tan grave fue el asunto que fue a dar al hospital. Estuvo su vida entre la vida y la muerte. Fue una noticia muy fuerte para todos. Estoy hablando de hace 10 años, más o menos, como 10 años que fue una noticia fuerte para todos, porque todos queremos mucho a mi papá y entonces se fue así como una noticia que no queremos oír. No quieres oír que alguien está enfermo, que alguien está grave. Y mi papá estuvo en el hospital. Lamentablemente yo supe 2 días después de que estaba mi papá en el hospital. A mí me avisaron 2 días después cuando pregunté, llamé a la casa, ¿cómo están? Me dice, pues mi papá está en el hospital. Pues, ¿cómo que está en el hospital? Sí, le dio un infarto. ¿Cómo que le dio un infarto? Le digo, pues voy para allá. Y me dicen, no venga, ya salió el peligro, ya pasó el peligro, ya no hay nada que puedas hacer. O sea, ya, si vienen, no, pues quiero ver a mi papá, no es necesario. Y entonces, pues ya no fui. Y toda la comunicación que tuve con mi papá o con mi familia fue a través del teléfono. Y pues mis hermanas preocupadas, mi mamá preocupada, yo preocupado, allá platicando. Y yo le decía a mi mamá, bueno, yo de alguna manera tengo que ser el más fuerte en cuanto a mantener la cordura o mantener la paz en mi corazón en los momentos difíciles. Cuando todos gritan y se desesperan, ¡ay, un terremoto! Alguien tiene que tener la cordura y decir, no corran, cálmense, no griten. O la salida es por este lado. Alguien tiene que... lo primero que le enseñan a los rescatistas es a tener control de sus emociones. Tú no puedes llegar, ¡corran, salgan! No puedes hacer eso porque creas un caos. Entonces, tienes que tener cierta calma en tu corazón. Así es que esa calma tenía que manifestarla yo, porque todos estaban asustados por mi papá. Yo era el único que podía decir, no pasa nada, estén tranquilos, mi papá va a estar bien, no se preocupen, va a salir de esta. Y le decía a mi papá, te vas a levantar y mira que Dios te va a ayudar. Y cuando yo le decía, mira que Dios te va a ayudar, que Dios me dio 8 cuartos.
Y platicando con mi mamá, cuando le digo a mi mamá, ya que habían pasado unos días, digo a mi mamá, bueno, mamá, cuéntame cómo fue que pasó lo del infarto de mi papá. Y ya mi mamá empieza a platicar. Mi papá estaba convaleciente, estaba en cama, en casa, no podía levantarse, tenía que estar ahí reposando. Y cuando le pregunto a mi mamá, cuéntame qué pasó, ella me cuenta y me dice, hijo, te tengo que decir dos cosas que pasaron en estos días. Primero, cuando le dio el infarto a tu papá. Cuando le estaba dando el infarto, pues nos asustamos, y cuando tu papá estaba sintiendo que eso era un infarto y que se podía morir, lo más lógico, en su inconsciente o en su subconsciente, no creo que haya sido voluntario, dice mi mamá, él empezó a decir, Diosito, ayúdame. Yo cuando lo oí, dije, eso es normal. Porque el ser humano está diseñado para buscar a Dios. Dios lo formó. Y en su naturaleza está el buscarlo. El asunto es que somos tan necios, tan tercos, dicen en mi pueblo, tan mulas. Así le dicen, yo no sé. Somos tan tercos que rechazamos a Dios. Entonces no lo queremos. Dios no existe, Dios no es real, Dios no, eso es una falacia, etc. Son cuentos chinos, son cuentos para niños, y se inventan cualquier cosa. Y lo rechazamos. Pero mi papá, en su momento de ver la muerte cerca, clama a Dios. Y le dice, la segunda cosa que te tengo que decir, es que en estos días que tu papá ha estado en cama, un día tuvo mucha temperatura, su cuerpo estaba reaccionando al medicamento y al tratamiento que le habían dado para el corazón, estaba reaccionando, entonces estaba muy mal, estaba casi convulsionándose. Después de que pasó la temperatura, tu papá se quedó bien dormido, bajó la temperatura, se queda bien dormido, descansa, y de repente se levanta sobresaltado, gritando, Jesús, Jesús. Mi papá soñó con Jesús. ¿Sabe que yo he orado porque eso pasa? Yo le he dicho al Señor, háblale de cualquier forma, aunque esté durmiendo, háblale. Y que sepa que tú eres Dios. Y él se vio, él lo contó, le contó a mi mamá el sueño, y mi papá no ha querido hablar de eso conmigo. Pero mi mamá, que es bien comunicativa conmigo, me contó. Dice, es que soñó y se espantó gritando Jesús, Jesús. Esa noche soñó que él estaba ahí en la cama donde está acostado. Que había un fuego debajo de él, que le estaba llegando a él el calor de ese fuego. Veía flamas y todo. Y de repente él se veía acostado en la cama y que se estaba clavando, que lo estaban clavando en una cruz. Y cuando lo estaban clavando en una cruz, él sentía el dolor de los clavos y el calor que había del fuego que había debajo de él. Y entonces él empezaba a gritar, Jesús, Jesús. Que lo que pensaba era en Jesucristo. Eso le contó mi papá a mi mamá. Y se despertó sobresaltado. Dice, caray, como diciendo, ¿qué estoy gritando? Esto no debería estar en mi boca. Y entonces yo le expliqué a mi mamá el sueño de mi papá. Le dije, el fuego de abajo es el infierno. Y mi papá va a ser salvo. No sé en qué momento, ni cuándo, ni cómo, pero mi papá va a confesar que Jesús es el Señor. Y la cruz representa a él siendo crucificado en su carne, en su naturaleza en la cruz, para vivir una vida, o tener una salvación conforme al plan de Dios. No sé en qué momento eso va a pasar, pero lo que sí sé es que va a pasar. Y cuando le esté pasando, mi papá entenderá el sueño que tuvo y sabrá que fue Dios el que le habló en ese sueño. Les cuento esto acerca de mi papá, y como eso me han pasado muchas cosas, ¿no? Platicar toda la historia de mi padre y las veces que Dios ha estado ahí con él. Usted se sorprendería y diría, ¿cómo es que ese hombre no cree en Dios? Ese hombre es un milagro constante de Dios en la tierra.
que le ha pasado cada cosa y Dios ha hecho cada cosa a favor de él, que es impresionante. Pero les cuento esto de mi papá porque así como hay gente que niega la existencia de Dios y niega la autoridad de Dios sobre la vida del ser humano, aquellos que ya hemos decidido creer, aun cuando hemos decidido creer, no hemos caído en el entendimiento o no nos hemos querido dar cuenta de que Dios está hablando nuestras vidas para que tengamos una vida conforme a su plan, no conforme a nuestro plan. Y entonces hemos caído en el error de tomar a la ligera lo espiritual, pero sobre todo hemos tomado a la ligera lo santo de Dios. Y entonces no nos importa tanto la santidad. Creemos que venir a la iglesia, está bien, vamos, tal que nos estén regañando, vamos a la iglesia. Venir a adorar a Dios, da igual si adoras, igual si no adoras. De la Biblia da lo mismo. Y nos hemos olvidado de que Dios tiene algo maravilloso para nosotros, que es una vida plena. A mí me encanta el versículo de Juan, capítulo 10, versículo 10, donde el Señor dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A mí me encanta ese versículo. Porque si algo le puedo creer a Dios es que Dios planeó que tuviéramos una vida más plena, más completa. Ese es el plan de Dios, eso es lo que Dios quiere para ti. Pero de repente no lo vivimos. Y como no lo vivimos, menospreciamos lo santo. Lo volvemos común. Pero lo santo no es común. Lo santo es único. Es extraordinario. Es un privilegio tener acceso a algo que no sucede todo el tiempo. ¿Sabe que hay un eclipse que pasa cada 102, 105 años? No recuerdo cada cuándo pasa, pero dicen los que saben, es muy largo el periodo, un cometa que pasa cada 100, 110 años, algo así. Y dicen los científicos que ese cometa tal pareciera que va marcando las generaciones. Porque cuando pasa, lo alcanzan a ver 3 generaciones al mismo tiempo. Y vuelve a pasar y hay otras 3 generaciones. Y vuelve a pasar y hay otras 3 generaciones. Es decir, estos científicos, esto es como un reloj del universo que va marcando las generaciones. Yo dije, no es un reloj del universo, es un reloj de Dios, que va marcando generaciones. Pero se nos vuelve tan común, o se nos vuelve tan rutinario. Imagínense que todos los días tuviéramos un eclipse de sol. ¿Qué pasaría con la gente? ¿Qué hay cuando hay un eclipse de sol? Uy, las noticias, todo el mundo está esperando, se compran lentes para ver los eclipses, y allá andan esperando, ¿y a qué hora va a ser? ¿Y a qué hora dijeron? ¿Ya es hora del Pacífico o hora del centro? ¿A qué hora va a pasar? Ya está la gente esperando el momento del eclipse. ¿Por qué lo esperan con tanta ansiedad? Como cuando pasa un cometa. Porque no es algo común. Las cosas espirituales no son cosas comunes, son cosas extraordinarias, que Dios le ha dado el privilegio al ser humano de poder disfrutar de ellas, pero el ser humano lo ha hecho tan común, lo ha hecho tan cotidiano, como si hubiera un eclipse todos los días. Entonces, ¿se imagina si hubiera un eclipse todos los días, cómo estaría la gente? Oye, ¿ya viste el eclipse? Ah, sí, ayer. Oye, pero no vas a ver el de hoy. No, ya es igual, es lo mismo siempre. Llegar a la iglesia es lo mismo siempre. Hay oración, alabanza, el pastor predica, da un mensaje, es un llamado, es una oración, recoge la ofrenda, nos despide y ya va. Todo el tiempo es lo mismo. Pero ¿sabe qué me he dado cuenta? Lo he hecho algunas veces y a lo mejor usted no se ha dado cuenta o no le ha tocado cuando lo hago. Pero de repente yo cambio el programa. Y de repente un día no hay alabanza. O de repente un día no hay oración. O de repente un día recojo la ofrenda al principio, no al final. Dice, oye, el pastor no recogió ofrenda. No, se la perdió, ya la recogí al principio. Y cuando he hecho los cambios así, hay gente que se sorprende y dice, este loco, ¿qué trae? ¿Sabe que no somos capaces de asimilar los cambios? Pero nos volvemos rutinarios. Y cuando nos volvemos rutinarios, hacemos común lo santo. Y no se trata de hacer común lo santo. Venir a una experiencia con Dios
Encontrarse con Dios, venir a la iglesia, tener una Biblia en tus manos no es algo común, no es algo rutinario, es un privilegio, es una oportunidad que Dios te está dando para encontrarte con Él. Es lo mismo, pastor, es la misma Biblia, ustedes mismos, luego se traen los mismos pantalones, la misma camisa, entonces, todo es lo mismo, es igual. Porque lo volvemos común. Pero cuando volvemos común las cosas espirituales, caemos en el error de profanar lo sacro, de profanar lo santo, de profanar lo puro. Y entonces hacemos las cosas a nuestra manera. Y allí es cuando nos volvemos personas religiosas, que todo lo juzgan, que todo lo critican, que todo lo condenan, que nada les parece, que están mal, que su vida se vuelve así como yo soy el bueno, tú eres el malo, porque volvemos como lo santo. Yo soy de una idea, yo tengo una idea clarísima. En el momento en que tú decides acercarte a Dios y a su presencia, no puedes ser la misma persona. En el momento en que tú decides buscar a Dios con todo tu corazón, no puedes ser la misma persona. Dios no te va a decepcionar. Dios te va a decir, a ver, sígueme buscando, a ver si un día me convences y te ayudo. En el momento en que tú decides buscar a Dios, en ese momento Dios empieza a tratar contigo. Hermano, yo clamé a Dios sin ser cristiano. Y le dije a Dios, si tú me sacas de aquí, si tú en verdad existes y me sacas de aquí, me salvas la vida, cuando yo estaba a punto de morir, yo voy a cambiar. Yo voy a cambiar, te voy a servir. No sabía ni qué era servir ni cómo se cambiaba. Yo creí que uno era como era y ya. Que no se podía cambiar. Y yo hice esa oración y pasó muchos años hasta que el Señor me lo recordó y me dijo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que me dijiste que ibas a servirme? Yo. Porque el Señor no toma en común tus palabras. Cuando tú buscas a Dios con el propósito de cambiar y de ser un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios, Dios toma en serio tus palabras. Pero el Señor te va a llevar a conocer lo santo para que tú no lo hagas común, para que tú no consideres que el buscar a Dios es algo común. Por ahí escucharé frases como todas las religiones llevan a Dios. Es como decir que todos los caminos llevan a Roma. ¿Se acuerda de esa frase? Todos los caminos llevan a Roma. Ahora dicen todas las religiones te llevan a Dios. Yo le hago una cosa, agarre la carretera, el camino, bueno, a lo mejor la carretera a Puebla, y empiece a caminar. Échele gasolina a su carro y agarre camino. A ver si te llega a Roma. No te va a llevar a Roma, te va a llevar a Puebla. Y le dices, bueno, ya llegué a Puebla, ¿ahora para dónde agarro? Otro camino. Te va a llevar quién sabe a dónde. A lo mejor vas a dar a Tulancingo, Hidalgo, o terminas en Monterrey, pero no en Roma. Esa es una falsa idea para hacernos creer que todo es lo mismo, que podemos hacer común todas las cosas, que hablar de Dios es igual en todos los lugares, que buscar a Dios es lo mismo en todos los lugares. ¿Saben por qué pensamos así? ¿Saben por qué no valoramos el buscar a Dios? Porque no lo conocemos. Porque no hemos entendido quién es Dios. Porque no hemos tenido una experiencia personal con Dios que nos da lo mismo. Habla el pastor, mire, yo me puedo pasar contando chistes y usted está feliz. Usted sabe, ay, el pastor estuvo bien divertido y ya. ¿De qué habló el pastor? De nada. Te la pasó contando chistes. A lo mejor abrimos un centro de espectáculos y cobramos entradas y nos evitamos problemas. Pero si usted está pensando que venir a la iglesia le va a dar una experiencia personal con Dios, usted se equivoca. Usted necesita rendirle su corazón a Dios y dejar de estar cuestionando en su cabecita o en su pensamiento si es lo mismo todo. No, no es lo mismo. Ni siquiera son mismos los mensajes que yo le comparto. Aunque le hablo del mismo mensaje, le hablo de la Biblia, le hablo de Dios, ni siquiera le estoy hablando lo mismo. Escuchábamos un predicador, me comentaba mi esposa, que hay un predicador que dice, yo quisiera hablarles ya de otras cosas. Pero muchos predicadores pierden el tiempo en decirle a los cristianos cómo vivir. Y el predicador tiene que invertir en ese tiempo, en decirle al cristiano cómo vivir, porque el cristiano no se da la tarea de leer la Biblia, porque allí en la Biblia dice cómo vivir. ¿No se los he dicho yo muchas veces?
Lo mismo que este predicador, digo, ¿dónde está el predicador? ¿Dónde está su iglesia? ¿De acuerdo? En Honduras. Mire, hermano, un hermano de Chile habla lo mismo que un hermano mexicano. Y están hablando de lo mismo. Y yo quisiera hablarles de otras cosas. No decir, hermano, porque mire, usted tiene que levantarse temprano y ser disciplinado y cuidar su cuerpo, cuando deberíamos estar hablando de otra cosa. Porque usted no debe de considerar común la Biblia. Ay, la Biblia, pastor, la Biblia, todo Biblia. Pues entonces léame mi pingüín, si quiere. Para que sea como mi pingüín. Bueno, ya ni conocen, las nuevas generaciones, no saben de lo que les estoy hablando. Ya ni existen. Pero, hermano, no podemos llamar común lo que Dios hace. ¿Alguien vio el mensaje que mandé en los grupos pidiendo una ofrenda para un hermano en Veracruz? ¿Alguien vio ese mensaje? Bueno, yo pedí una ofrenda, su esposa me habló, creo que se los platiqué. Su esposa me habló, me dice, pastor, necesitamos dinero, mi esposo está en el hospital, necesitamos que nos ayuden. Y entonces, en cuanto yo recibo la noticia, en ese momento yo no tenía dinero. Dije, la hermana necesita dinero, ¿qué hago? Dije, bueno, pues voy a recurrir al cuerpo de Cristo. Es una hermana, es el dedo chiquito del pie que está doliendo, pues que venga la mano y sobre el dedo chiquito. Entonces llamé a la mano y toda la mano del cuerpo de Cristo recibió este mensaje. Bueno, de los que están en mis contactos. Y mandé el mensaje y recibimos respuesta. Pudimos completar 1,500 pesos. Bueno, 1,600 y algo, porque el envío iba incluido ahí. Entonces juntamos 1,600. ¿En sabe cuánto tiempo? 3 horas. 4 horas. Desde que mandé el mensaje hasta que conté las noticias, porque me mandaron el ticket, les dije, mándenme el ticket cuando hagan el depósito. Hasta que ellos recibieron, en 4 horas habíamos juntado 1,610 pesos. Y les sirvió a los hermanos. Los hermanos pudieron pagar las cuentas y después me hablan, pastor, está muy grave. Digo, en cuanto estés con él en el hospital, me hablas, quiero hablar con él y quiero orar por él por teléfono. La esposa entró al cuarto, la habitación, me habló, me pone al teléfono con él. Hermano, no podía él ni hablar. Empecé a hablar con él, le di una palabra muy cortita de parte del Señor y oré por él. A las 2 semanas a la semana y media me habla su esposa. A la semana me habla su esposa y dice, pastor, tengo una noticia que darle. Dije, pastor, cuando te hablan, pues que ya se murió. Dice, ¿qué cree? Que nos están corriendo del hospital. ¿Cómo? Si quieren que paguemos el oxígeno. Ya no lo pueden tener aquí en el hospital, nos están pidiendo que lo saquemos, pero no lo podemos sacar si no pago el servicio del oxígeno. Digo, ¿y de eso como cuánto es, hermano? Son como 15,000 pesos. Dije, no. O sea, me voy a echar como unas 2 semanas de juntar 15,000 pesos. Digo, no, hermana, a ver, ¿lo están corriendo? No se están corriendo. ¿Ya les dijeron que se vayan? No se están diciendo. Entonces, ¿por qué me dice eso? Es que nos dicen que ya no lo pueden tener aquí, que hay otras personas que necesitan la cama. Digo, no, hermana, eso es otra cosa. Y ya le expliqué algunas cosas que ella podía hacer. Finalmente, dice, bueno, entonces eso vamos a hacer. Okay. Y a los 4 días me habla, dice, hermano, ya estamos en la casa. Caray. Y le digo, ¿el oxígeno? Pues nos lo prestaron en el hospital, lo único que tenemos que pagar es la recarga. Pues excelente, digo, está muy bien, qué bueno. Dice, ¿pero qué cree que no lo está usando? Mi esposo se siente mejor. Se siente bien. Le digo, a ver, pásamelo. Sí, quiere hablar con usted, por eso le estoy marcando. Digo, ¿cómo está su voz? Mejor, hermano. Hermano, la voz clarita y de corridito.
Dije, bendito Dios, este hombre va para arriba. Pero pensar, hay otro que sana. Ay, el pastor me está contando. No, hermano, es un hombre que estaba desahuciado. Que los médicos dijeron que se iba a morir. Que los médicos le dijeron a la esposa, ya lléveselo, para que se muera en su casa. Aquí no podemos hacer más por él. Y pensar que eso es cualquier cosa, que eso lo hace cualquier religión, o lo hace cualquier Dios, hermano, eso es considerar común a lo santo. Lo santo de Dios no es común. Sin embargo, nosotros hemos caído en el error de considerar común y profanar lo santo. Profanamos lo santo porque lo menospreciamos. No digo que usted se vuelva un satánico que está haciendo sacrificios satánicos en el altar del Señor, ni que está haciendo conjuros satánicos, ni nada. No estoy diciendo eso. Ojalá no lo esté haciendo, por favor. Tantito sentido común. Si no estás del lado de Dios, por lo menos no te metas del lado del diablo. Pero no digo que usted haga eso, pero profanamos lo santo cuando hacemos común lo santo. Cuando da lo mismo lo que está hablando el pastor, cuando da lo mismo si lees la Biblia o no, cuando da lo mismo cuando alguien ora por ti. ¿Saben que por qué a veces no oro por la gente? Porque creen que yo tengo las oraciones aquí en la bolsa y que las vendo. Un día mi esposa me dijo, un hermano me dio una ofrenda y me bendijo con esa ofrenda. Le digo, déjame orar por usted. Me dice mi esposa, no andes intercambiando oraciones por ofrendas. Yo le dije a mi esposa, no, perdón, pero yo no ando cambiando oraciones por ofrendas. Si yo oro por alguien es porque siento la necesidad de orar por alguien. Ayer fuimos a dar un seminario, ya les había platicado el seminario. Estamos desde las 10 de la mañana hablando hasta las 7:30 de la tarde. Hablando y ministrando y dando la palabra. Bueno, usted le toca el cachito, se queja de, ay, iba a llorar del pastor. Voy a meter un seminario de todo el día para que sientan que las compis se le perdieron ahí. Y cuando terminé el seminario, el hermano vino con un sobre, me dijo, pastor, fueron tantos manuales, quedamos que cada alumno iba a ser en tanto, aquí está, fue tanto, aquí está el dinero. Hermano, me dio el dinero, le dije, hermano, gracias, Dios le bendiga, lo guardé, y ya, y no oré por él. A cambio de ese dinero, porque no es un intercambio de oración por dinero, o bendición por dinero. Cuando usted trae la ofrenda, y trae su ofrenda, yo no oro por usted porque usted trajo la ofrenda. Yo oro por usted porque yo creo en la bendición que Dios puede desatar sobre su vida. Por eso oro por usted. Oro por usted porque espero que Dios le bendiga, porque espero que usted sea prosperado, que usted sea bendecido, que usted sea levantado en el poder de Dios. ¿Sí está conmigo? Pero volvemos tan común lo santo que creemos en el mal uso, como aquel que tiene su Biblia abierta en su casa, en la sala de su casa, sobre la televisión, en un salmo. Si usted tiene eso, ciérrelo y baje la Biblia de la televisión y póngase a leerla. El amuleto de tener la Biblia abierta no pasa nada, no va a pasar nada en tu casa. Los ángeles no se van a manifestar porque tienes la Biblia abierta. Eso es considerar común lo santo. Vea su Biblia, en la parte de frente, en la fachada, en la carátula. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Cómo? Santa Biblia. ¿Qué significa Biblia? Biblia viene de biblión, libros del griego. Son los santos libros de Dios. Entonces usted tiene en sus manos algo santo. ¡Ay, es santo! Ábrelo y que saque luz de ahí. No. Si usted tiene abierta la Biblia como un amuleto, no va a pasar nada, Lo único que va a pasar es que esas dos hojas, esas dos páginas se van a poner amarillas, a diferencia de todas las demás. Porque esa es la única que le dio la luz. Porque las otras hojas nunca recibieron la luz. Alguien me dijo ayer, vio mi Biblia, que estaba ahí en la silla donde yo estaba sentado, y la vio. Dice, ¿y ese libro de dónde lo sacó, hermano?
Mamá, es la Biblia. Ay, ¿cómo creía? ¿Si la tiene tan maltratada? Y yo le digo, prefiero una Biblia maltratada y una vida correcta, que una Biblia bonita y una vida destruida. Ay, sí, ¿verdad, pastor? Ay, ande con Dios, hermano. Es que consideramos que lo santo es común. ¿Sabe qué le pasó a los hijos de Aarón? Ahí en Levítico, capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Tomemos un poco el contexto. Moisés libera al pueblo de Israel de Egipto, van camino a la tierra prometida, y en el trayecto Dios habla al pueblo de Israel y le da las instrucciones de cómo debe de ser su relación del pueblo con Dios. Ahora entendamos, hermano, han pasado 430 años en que el pueblo de Dios no ha estado en relación con Dios. Entonces no saben cómo relacionarse con Él. ¿Sabe dónde me he dado cuenta de eso? En mis hijos y mis padres y mis hermanas, porque de repente no los vemos todo un año y de repente llegamos a un fin de año para reunirnos para las fiestas decembrinas y nos reunimos ahí y el primer día tanto mis padres y mis hermanas y mis sobrinos y mis hijos están así, hola tía, hola, buenos días, sí, ¿cómo están? Y bien, y guardan así su distancia, andan con nosotros todo el tiempo, parecen pollitos detrás de la mamá gallina, vamos para un lado y ahí van los otros. Pero nada más el primer día, porque al segundo día, hermano, cuando bajamos, que nos quedamos dormidos mi esposa y yo, cuando bajamos ellos ya desayunaron. Y me dice mi mamá, ay, es que hijo, no te vayas a molestar, es que le di cereal a tu hijo. No más, si molesto no estoy. Míralo, él está bien contento, come. Cuando nos vamos a dormir, nosotros nos vamos a dormir, le digo, ya a dormir, hijo. Ahorita, un ratito, ya mero. Y ahorita nos dormimos. ¿Por qué cambió del primer día a los siguientes días? Porque recordaron, después del primer día, recordaron que es su familia. Y que pueden tener una relación cercana, una relación estrecha, que pueden estar en confianza, que están en su casa. De hecho, mis hijos, me acuerdo que antes le decían a su abuelita, ¿puedo tomar leche del refrigerador? Y mi mamá le decía, ay, sí, mijo, pues es para ustedes, que quieren saber qué. Ahora ya cuando lo ves, digo, mamá, ponle candado al refrigerador. Estos chamacos te van a dejar sin nada. ¿Por qué esa confianza? ¿En qué momento cambió? En saber que están en casa. El pueblo de Israel está 430 años lejos de Dios y de repente van a tener un encuentro con Él y Dios dice, estos no van a saber cómo hablarme, ellos no van a saber cómo acercarse a mí, ellos van a creer que soy común, pero no soy común, soy santo. Y ellos tienen que entender que hay una forma de hablar conmigo y me tienen que hablar de esa manera. Así es que Dios instruye a Moisés y le da lo que nosotros conocemos como la ley de Moisés. Que en realidad no es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Pero la ley de Dios no es una serie de prohibiciones, como nos han hecho creer que la religión o que la Biblia es una serie de prohibiciones que Dios estableció. No, lo que Dios estableció en la Biblia es una forma, una manera de considerar lo santo como algo que no es común. Y Dios dice, esto que le estoy dando, esta relación que quiero tener con ustedes, no es común, es algo santo. Y entonces establece la ley y establece los principios de cómo se tienen que hacer las cosas. Y entre las cosas que Dios establece, Dios dice, necesito un interlocutor. Como un traductor, pues. Necesito a alguien que traduzca. Saúl habla inglés. ¿Hablas inglés, Saúl? Sí, hermano. Es para presumir. Saúl habla inglés y yo hablo español. Y estamos platicando los dos y no nos entendemos ni jota. Y aunque nos hagamos señas y ahí
y a que queramos entendernos, no nos vamos a entender. Y entonces yo digo, necesito un traductor. ¿Quién se apunta? Todos saben hablar inglés ahora. Dice, no, pastor, es para presumir nada más. Entonces necesito a alguien que me pueda traducir del idioma de Saúl a mi idioma, pero también que traduzca de mi idioma a su idioma. Y Dios dice, necesito un traductor. Estos no hablan mi idioma, ellos no saben cómo relacionarse conmigo, necesito un traductor. Y entonces Dios dice, estableceré traductores entre ellos y yo, se llaman sacerdotes. Y Dios establece un sacerdocio. Y Dios dice, este sacerdote es el que va a hablar por el pueblo, me va a hablar a mí, a nombre del pueblo. Y cuando yo hable al pueblo, a través del sacerdote, él va a traducirles a ellos lo que yo quiero decir. No es que Dios no hable español, hermano, quiero que me entiendan. Dios habla todos los idiomas, Él dio origen a todos los idiomas que existen sobre la tierra. Lenguas y dialectos, todos ellos Dios los estableció. No me cree, lea Génesis. Le digo que tiene que leer la Biblia, pues. Y Dios no entiende muy bien tu idioma. Lo que nosotros no podemos es interactuar con Dios porque no entendemos el principio de lo santo. Y creemos que lo santo es común. Entonces Dios le dice a Moisés, vas a establecer sacerdotes. Ahora, no va a ser cualquiera que quiera ser sacerdote será sacerdote. Tenemos que escoger un linaje. Tenemos que escoger una familia, y esta familia tiene que estar dispuesta a hacer un compromiso conmigo de servirme. Y dice Dios, escogeré a tu familia, escogeré a tu hermano Aarón. ¿Está dispuesta la familia de Aarón a ser mis sacerdotes? Y todos los aaronitas dijeron, ¡ay, sí! ¡Queremos servirle al Señor! Entonces seguirán mi mandamiento. Ustedes van a ser mis interlocutores con el pueblo, ustedes van a ser los traductores con el pueblo, y entonces yo les voy a dar instrucciones y ustedes las tienen que seguir. Y en la ley de Moisés, si ustedes ponen atención a la lectura de la ley de Moisés, Éxodo, Levítico, Números, de Deuteronomio, ustedes se van a encontrar que en toda la ley, lo único que está escrito ahí es un estilo de vida. No es una serie de prohibiciones como nos han querido vender. Es que el Dios prohíbe todo, no es cierto. Dios te dice, vive de esta manera porque te conviene. Vive de esta forma porque te irá bien. Ay, pero ahí dice, no matarás, y con ganas que tengo de quitar. ¿Por qué dice no matarás? Porque en el momento en que yo mato al papá de un niño, cuando el niño es niño, no corro ningún peligro. Pero el niño crecerá, y en su memoria y en su recuerdo y en sus emociones estará arraigado que yo le quité a su padre. Y si ese niño no crece con un corazón limpio, que le diga no mates porque matar está mal, él va a creer que aquel que le quitó la vida a su padre, que le arrebató el privilegio de tener a papá en casa, es un ladrón, es un asesino, es un criminal que le quitó algo muy valioso para él. Entonces va a crecer con un sentimiento de venganza. Y en la primera, cuando es niño no puede hacerme nada, pero cuando crezca, entonces dice Dios, no mates. Ay, pero lo quiero matar, no mates. ¿Por qué? Porque alguien te lo va a pagar, te va a hacer lo mismo. En el Nuevo Testamento lo dice Pablo de esta manera, en Gálatas capítulo 5, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es una ley simple de causalidad. La ciencia lo tiene en sus reglas científicas y en sus principios científicos. Tiene la ley de la causalidad. No lo tiene la Biblia, pero lo tiene la física. Y dice, a toda acción corresponde una reacción de igual proporción y con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Creo que esa es la segunda ley de Newton, ¿no? No es la ley de la causalidad, perdón, es que las leyes. Pero esa es la segunda ley de Newton. Pero la ley de la causalidad dice, a toda acción hay un efecto. Causa y efecto. Todo lo que haces tiene una causa, pero produce un efecto.
Ese es un principio bíblico, hermano, y la ciencia lo acaba de establecer apenas unas 2, 3 décadas atrás en las leyes de la física. No, estoy exagerando, es más atrás todavía. Yo no sé, póngale usted un siglo. O 2 siglos si quiere. Vamos a ser generosos. 2000 años atrás. A lo mejor Platón o Aristóteles lo planteó. Pero no tiene tanta antigüedad como la misma Biblia lo presenta. O como el mismo universo en la creación de Dios lo dice. Entonces es que la ciencia no demuestra que Dios no existe, perdón, pero la ciencia ha demostrado lo contrario, que Dios existe. Pero necesitamos leer. Entonces, lo que el mundo quiere que nosotros creamos es que lo santo es común. Y entonces ahí en Levítico, habiendo dejado claro que Dios establece el sacerdocio y los hijos de Aarón iban a ser los sacerdotes, entonces si yo te digo, hermano, vas a traducir, otra vez el ejemplo de Saúl y yo, Saúl habla inglés, yo hablo español y necesitas un traductor, ¿ok? Y entonces le digo, dime qué me está diciendo ahorita. Me está traduciendo, pues dice que va a ir a trabajar, que va a hacer esto y lo otro, ok. Y de repente, ya nos vemos, nos despedimos, Saúl y yo, bueno, Saúl, que te vaya bien, Dios te bendiga y nos vemos. Y el traductor se va siguiendo a Saúl. Y va anotando todo lo que Saúl va diciendo. No, pero es que ese pastor es un esto, es un lo otro, y entonces al otro viene el traductor y me dice, ¿qué crees? Que le traduje todo lo que digo. Espérame, yo no te dije que me tradujeras todo. No, pero te entero. ¿Está haciendo lo que yo le dije? ¿O lo que le pedí? No. Es el traductor, pero no está siguiendo las reglas. Ni siquiera las reglas de ética. Yo he visto traductores que de repente están dando una conferencia y están traduciendo, ¿cómo se dice? Simultáneamente. O sea, está hablando aquel en inglés y este está traduciendo al mismo tiempo y de repente hacen un silencio. Yo oí la palabra en inglés, no sé mucho inglés, pero algunas palabras sí las conozco y las distingo. Y entonces el traductor, cuando traduce, cuando el otro está hablando en vivo y el otro está traduciendo, oye una mala palabra y él no cree, el traductor no cree conveniente traducir esa palabra. Así es que se hace una pausa de silencio entre... Dijo esto, pero no puedo usar esa palabra porque son segundos, son rapidísimo, tiene que ser eso. Y entonces tiene que decir otra palabra que signifique lo mismo, pero que no suene como una grosería. Eso es un poquito de ética. Entonces aquel traductor que fue traduciendo a Saúl toda la tarde y al otro día viene, no tiene nada de ética. Entonces, porque volvemos común. Es común traducir y lo voy a traducir todo. Es común tener una relación con Dios, entonces voy a hacerlo como yo quiera. Y eso fue lo que le pasó a Nadab y Abiú. Dice capítulo 10 de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Hasta ahí, no lea más. ¿Qué hicieron Nadab y Abiú? Pusieron fuego y un incensario y trajeron el incensario. Eso que estaban haciendo lo hacían todos los días los sacerdotes. Ellos son sacerdotes, son los hijos de Aarón. ¿Podían hacer eso? Sí, porque eran sacerdotes. ¿Tenían permitido hacerlo? Sí, porque eran sacerdotes. ¿Sí está ahí conmigo? Ahora sigamos leyendo. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Aguas aquí. Hacían lo que comúnmente hacían, pero no hacían lo que Dios les mandó. Eso es hacer común lo santo. Eso es profanar lo santo. Dios te dice, hijo, ora a mí, búscame todos los días, acércate a mi presencia. Ora. Y entonces te levantas y dices, sí, Señor, bendíceme ya en el nombre de Jesús. Estás haciendo común lo santo. Hijo, lee la Biblia. Acércate a mí. Ahí te voy a enseñar. Allí está la sabiduría, dice el Escritor.
Y entonces vienes a la iglesia, hay que leer otra vez. Y estás haciendo común los santos. Esto es lo que hicieron los hijos de Aarón. ¿Eran los hijos de quién? Aarón. El mero de los sacerdotes, el sumo sacerdote, que es Aarón. Sus hijos eran los sacerdotitos, ¿no? Eran los sacerdotes principales del sacerdocio. ¿Sí está conmigo? Primero el sumo sacerdote y luego los principales sacerdotes. ¿Podían hacer eso? Sí, de hecho fueron entrenados en cómo hacerlo. Mira, vas a tomar el incienso, este es el incensario, aquí lo vas a poner, vas a prender el fuego y lo vas a presentar en el lugar santísimo. Era algo que ellos hacían, pero hicieron algo que no les mandó. Porque cuando llegaron y prepararon todo delante del altar del Señor, se voltea a ver Nadab, a Abiú, y le dijiste: Nadab, ¿trajiste el fuego del altar? No traje. Oye, pero te encargué que lo trajera. Se me olvidó, pues como ya veníamos tarde a la reunión, ya no me traje la Biblia, ya salí corriendo. Entonces no me traje el fuego. Pero no te preocupes, aquí traigo un encendedor. Y le prende el fuego. Es lo mismo, ¿no? Es fuego. Es fuego. O sea, es lo mismo, da igual. Es lo que podemos hacer, o sea, resuélvelo, sé inteligente. Al cabo el pastor, acuérdate que siempre he dicho que somos resolvedores de problemas. Y haz común lo santo. Dios es muy estricto en una cosa: en no profanar su santidad, en no verlo como común. Si Dios te demanda algo, hermano, es que no lo veas como algo común, como cualquier religión. Ay, no pasa nada, pastor, no exagere. No exagere. Vea lo que le pasó a Nadab y Abiú. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Versículo 2. Levítico capítulo 10, versículo 2 dice: y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué les pasó? ¡Ay, qué Dios tan malo, despiadado! No, hermano. Ellos tenían un compromiso. Ellos sabían cómo tenían que hacer las cosas. Ellos eran responsables de hacerlo bien, porque ellos eran los interlocutores con el pueblo. Ellos tenían que ser el ejemplo para los demás, aquellos que no tenían una responsabilidad delante del altar de Dios. Ellos eran los que tenían que enseñarles al pueblo cómo hacerlo. Imagínense, yo he escuchado gente que dice: pues el pastor lo hace. Si el pastor lo hace, pues yo puedo hacerlo. El otro día caché al pastor en una mentira. Si el pastor miente, pues yo puedo mentir. El otro día caché al pastor enojándose con la pastora. Venía con cara de furibundo. Venía bien enojado. Si él se enoja, yo puedo enojarme. Él dice que es enojo santo, pero yo también soy santo. Podemos justificarlo de la manera que quieran. O sea, si el que tiene que ser el ejemplo no es ejemplo, pues aquel que no tiene que ser ejemplo, pues hace lo que su regalada gana se le da. Y no podemos justificar: es que la pastora hace esto, yo también. No puedes. Eres responsable delante de Dios. Porque Dios te alcanzó a ti, no la pastora, no el pastor. Ahora yo me voy a justificar diciendo: hermanos, no me miren a mí, que soy un hombre pecador, miren al Señor. No, mírenme a mí. Y es un peso terrible. Porque no es que me tenga que andar escondiendo para que solamente sea lo bueno, no. Donde quiera que voy, donde quiera que esté y donde quiera que vaya, tengo que hacer lo bueno, porque tengo una responsabilidad. Ahora, insisto, no es que sea perfecto, pero mi imperfección no justifica lo que yo haga. Por eso yo tengo que considerar algo siempre: lo santo es santo y no lo tengo que profanar. Todos, ustedes y yo, no podemos profanar lo santo creyendo que es común. Es fuego, es igual. Yo me imagino ese momento: Nadab, no traes fuego del altar de allá del que Dios nos dijo que teníamos que traer. No, porque era el fuego.
Ese fuego tenía que estar siempre encendido. Además, no era cualquier fuego, hermano. Si usted lee el libro de Levítico, es padrísimo. Cómo Dios le dice a Moisés: me vas a preparar un altar de bronce y vas a poner el sacrificio en el altar. Y cuando esté el sacrificio listo, fuego va a caer del cielo. Y entonces los sacerdotes, imagínense el momento. Fuego del cielo. Ahora, no era nuevo el asunto, porque todos los días, a la hora de la noche, cuando oscurecía, en medio del campamento se levantaba una columna de fuego. El fuego de Dios sobrenatural no era algo nuevo para los sacerdotes. Ojo, no era algo nuevo. Pero no era un fuego al que se pudieran acercar. El de la columna de fuego, pues, a ver, trae fuego. Te olvidaron los anillos. Ahí está la columna, ven, prende ahí la vela. No era un fuego al que se pudieran acercar. No era que, vamos a agarrar un tantito fuego de aquí. No. Era un fuego en un torbellino que está ahí. Imagínense. Yo me imagino que del ejército lo miraban. Era algo extraordinario, sobrenatural. No era que prendían una hoguera. ¡Ay, vamos a prender una hoguera! Y se hacía grandota. No, era una columna que bajaba del cielo, que descendía. Cuando empezaba a oscurecer, en el cielo se empezaba a hacer. Y empezaba a bajar una columna de fuego hasta que tocaba la tierra. Y durante toda la noche, mientras durante 40 años que estuvieron en el desierto, todas las noches bajaba esa columna. Tocaba el suelo, y cuando está toda la noche se la pasaba encendida. ¿Sabe por qué lo hacía el Señor? Porque a los israelitas les daba miedo la oscuridad. No. Porque esa columna de fuego, el calor que irradiaba, no quemaba al pueblo, pero alejaba a las bestias del desierto. Y entonces ellos podían dormir tranquilamente toda la noche sin miedo a que ni los escorpiones, ni los alacranes, los alacranes son de por acá, allá son los escorpiones, pero ni los escorpiones, ni las serpientes, ni las arañas, ni los coyotes, ni los lobos, ni nada del desierto se acercara al campamento. Durante toda la noche ellos podían dormir tranquilamente, y por eso dice el libro de los Salmos: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y ellos podían irse a dormir. ¿Cuántos no pueden dormir en la noche? Ay, es que no pude dormir, pastor. Algo te inquieta, hermano. Necesitas tener tranquilidad, saber que Él está al cuidado de ti. ¿Está conmigo o no? Pero volvemos como los santos. Igual da lo mismo si Dios te cuida o que no te cuida. Igual da lo mismo si el Señor está contigo o no. Igual da lo mismo si eres santo o no eres santo. Y entonces Nadab y Abiú, al verse el uno al otro y no traer fuego, dice: pues no traigo fuego del altar, ¿no? Pero aquí traigo unos cerillos. Y no tenían cerillos en aquel entonces, entienda esto. Pero sabían sacar fuego con piedras. Y entonces, este es con lo que prendo la estufa. Ahorita traigo lo de... Eso es lo que traían a mano, la bolsa. Ahorita aquí no, aquí por hasta el altar, no, aquí rápido. Y entonces rápido saca sus piedritas, prende el fuego, prende el incienso y ¿ya ves? Y apenas prendió. Yo creo que decían: con que les falta fuego, dale fuego del altar. Los queman y mueren. Déjeme leer esta versión. Perdón, pero no termina ahí la cosa. Los quemó y murieron delante de Jehová. Versículo 3. Para que no vaya a pensar: ¡ay, qué Dios tan malo que mató a sus sacerdotes! No, lea, versículo 3, dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se cayó. Bueno, cayó. Se quedó calladito. No se cayó de que... ¡ay! Sí. O sea, se cayó de que no tenía nada más que decir. Porque yo me imagino cuando vio a sus hijos morir: ¡mis hijitos, Torito! De ahí salió.
Y el Señor le dice, no, mijo, yo ya lo había dicho, el que se acerca a mí va a experimentar mi santidad. El fuego de Dios reflejaba la santidad de Dios. Entonces lo único que hizo Dios fue manifestar su santidad, y aquellos que estaban ahí no podían estar en esa santidad. Ay, pastor, es que cualquiera que viene al fuego se quema. No, mi hermano. En el libro de Daniel nos cuenta de 3 jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, que se mantuvieron en santidad y en integridad delante de Dios, y cuando les echaron al fuego, ellos danzaban en el fuego. Porque la santidad de Dios, el mismo fuego que apareció en este momento del altar, fue el mismo fuego que inundó en ese horno. Cuando estaban Sadrac, Mesach y Abednego en el horno, el mismo fuego de la santidad de Dios se manifestó ahí en el horno. Y entonces, mientras muchos pudieron haber caído, como Nadab y Abiú, cayeron ante la santidad de Dios, Sadrac, Mesach y Abednego danzaban en el fuego de Dios. Y ellos se deleitaban tanto que el rey Nabucodonosor los ve y dice, ah, caray, ¿no echamos 3? Sí, echamos 3, dicen los guardias, pero ya hay 4. A ver, sáquenlos. No, sáquenlos usted. ¿Usted los metió? No, no es cierto, no dice eso la Biblia. Pero me hubiera gustado que dijera. Y cuando lo sacan, dice la palabra que ni a humo olía. Ni uno de sus cabellos se quemó. Esa es la santidad. Mientras a unos los hace caer muertos, a otros no los daña, no los perjudica. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Que no hagas común lo santo, que no profanes lo santo, que no digas, da igual, da lo mismo si llegamos tarde a la iglesia, al cabo el pastor llega tarde. Da lo mismo si llegamos tarde, al cabo el culto empieza tarde. Da lo mismo si no vamos. Miren cuántas sillas vacías hay. Porque da lo mismo. Bueno, hubo quienes me avisaron, me dijeron, pastor, no voy a poder estar, me da pena. Bueno, ya es preocupación al menos. Pero a quienes les da lo mismo, da igual, no importa. Pastor, pero entienda que las ocupaciones, yo entiendo, hermano. Por eso no les ponemos una carga que ustedes no puedan llevar. Pero no puedes considerar lo santo como común. Les platiqué la anécdota de que unos hermanos mandaron Biblias a China. Esta iglesia cristiana en China tiene que ser una iglesia oculta, porque el gobierno chino no permite, hasta hoy, siglo XXII, o que estamos siglo XXI, perdón. Siglo XXI, y el gobierno chino no permite la predicación del evangelio de manera libre. Hay ciertas condiciones, ciertas reglas, lo pueden hacer de cierta manera, en ciertos horarios, pero no es con libertad como aquí. Entonces, los cristianos en China tienen que leer la Biblia a escondidas. Y la forma en cómo leían la Biblia era, los cristianos que entraban y salían de China metían hojas de Biblia. Las arrancaban de la Biblia y decían, están profanando la Biblia. No están profanando la Biblia. Esto es papel con tinta. Y la arrancaban. Yo por eso rayo mi Biblia. No estoy profanando la palabra. Profanar la palabra es que yo diga algo que no esté en la Biblia y diga, sí, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es profanar lo santo. Pero en la Biblia no dice eso. Entonces ellos arrancaban las hojas, las metían dobladas, pegadas a su cuerpo, y cuando lo revisaban pues no encontraban nada. Y llegaban a las iglesias, se sacaban las hojas y se las daban. Y entonces los hermanos leían la Biblia y la leían, la hoja, no la Biblia, leían la hoja y la leían y la releían hasta que se la comían, hermano, la devoraban. Y entonces en una ocasión lograron meter Biblias de manera clandestina. Los cristianos ahí violentando la ley, en peligro de los meter a la cárcel, y logran meter Biblias. Llegan a una casa, una reunión familiar, donde había unas 30 personas, todos ellos chinitos, y están ahí esperando, y ven la maleta,
Y saben que es una sorpresa para ellos. Les tenemos una sorpresa, dice el libro. Y entonces ven la maleta y dicen, ¿qué será? ¿Qué será? Y están bien emocionados. Pues es una sorpresa. Saben que los hermanos les están llevando algo que tiene que ver con Dios, pero no se imaginan qué es. Y entonces están ahí a la expectativa y abren la maleta, y cuando sacan la primera Biblia, todos empiezan a ver, es la Biblia, la palabra de Dios, y se empiezan a alegrar, y todos corren por una Biblia y la agarran y están felices y lloran y le dan gracias a Dios y dicen gracias. Saben ellos que eso es santo. Y nosotros la Biblia la agarramos para detener otros libros. La agarramos para meterla de calza en la mesa porque está dispareja la mesa. Pero no es santo para nosotros. Leer la Biblia, el pastor dice que le damos, pero es porque tiene un chorro de tiempo, pero uno que tiene cosas que hacer, no, hermano, es santo. Lo que tienes en tus manos es la palabra de Dios. Hay que ir a la iglesia. Ahora que estuvimos en Oaxaca, me tocó ir al Congreso de Oaxaca, hace 2, 3 años, no recuerdo cuánto tiempo tiene, pero fuimos a Oaxaca y nos llevaron a predicar. Nosotros estábamos llevando el Congreso en un pueblo que está cercano a Puerto Escondido, se llama San Pedro Sula, no me acuerdo cómo se llama, y está cerca de Puerto Escondido. Puerto Escondido es, turístico, es disfrutes, hoteles, playa, padrísimo. Yo quería estar un día ahí en Puerto Escondido, pues no pude, pero nos llevaron allá a la iglesia y ahí fue el Congreso. Nos atendieron muy bien los hermanos. Y de repente dijeron, hermanos, fulano, mañana van a ir a evangelizar a la iglesia del hermano fulanito, que es en otro pueblo que está aquí adelante. Qué bueno. Es el pueblo en el que estábamos a gusto, nos estaban dando hospedaje los hermanos, estábamos muy bien. Y les van a ir a otro pueblo que está aquí adelante. Sí, hermano. Nos llevaron en camioneta, y ahí vamos en la camioneta, y de repente dicen, hermanos, hasta aquí. Ya llegamos. No, dice, hasta aquí llega la camioneta, ¿de qué hay que seguir caminando? Y nos seguimos caminando, hermano. Yo veía árboles por todos lados, y dije, estos me van a secuestrar. Ya se enteraron de quién soy, y seguramente van a secuestrar. No es cierto. Pero entrábamos y avanzábamos y más selva, y yo no veía. Dije, ¿cómo que puede haber árboles? ¿A quién le predican? ¿A los monos o a quién le predican? No había casas. Y seguíamos avanzando, y después de 1 hora de camino llegamos a la iglesia, una iglesita construida con palitos, con lámina, padrísima, bien bonita la iglesia. Al frente un púlpito y una batería de un tambor. ¿Cómo se llama el grandote? El bombo, un tambor, un bombo y un platillo. Esa era la batería. Era lo que tenían de batería. Y de guitarra, una guitarra acústica viejísima. Hermano, se sostenía por misericordia la guitarra. Ya las cuerdas no se agarraban de la guitarra se agarraba de las cuerdas. Y esa era la iglesia. Y cuando llegamos, los que íbamos, los pastores que íbamos, dijimos, bueno, ¿y aquí a quién le predica? ¿A qué hora se empieza a hacer? Hermano, falta media hora para el servicio. Y yo me salía fuera de la iglesia y me paré y me asomaba a ver de dónde venía la gente. A ver si veía una casa. Digo, pues la de predicar. Esto es una iglesia, es una célula, dije yo. Le predican a una familia. Y ahí estaba yo parado y no veía nada. Me metí a la iglesia y dice el hermano, faltan 5 minutos, hermano, venga. Y de repente nos salimos éramos 3 pastores, nos salimos a la puerta de la iglesia y dice, mire hacia allá. Y hermano, las plantas se movían así, como cuando alguien camina entre las plantas. Y de repente empezó a salir la gente. Yo, caray, esto lo siembran y se reproducen. No, hermano, la gente empezó a llegar a la iglesia. La iglesia era insuficiente. La cabañita esa que donde le fuimos invitados, no me tocó predicar a mí esa vez, predicó otro hermano. Pero ahí, hermano, la gente estaba expectante, con hambre de recibir la palabra. El culto duró como 4 horas. Entre alabanza, predicación. Yo dije, ya vámonos, ya tengo hambre, pero no, hermano. Siguió, y los hermanos no querían que nos viniéramos.
¿Qué le dice? Otro mensaje. Y dice uno, él no ha predicado, ¿qué culpa tengo ya? Mucho lo que recibieron. No dije eso, pero él no ha predicado. No, hermano, porque no nos va a dar tiempo, está la convención, tenemos que estar ahí. Hoy es el día de ungimiento, tenemos que, mejor vámonos todos. No, mejor los esperamos. Y uno de los que predicaron dijo, yo no me regreso a México, yo me quedo mañana, yo vengo a predicar. Y uno dijo, ay, entonces hay que avisarle a los hermanos del otro lado. O sea que había otros más allá. Y sembrados del otro lado, todavía no daba fruto, ¿qué era? Y se me ocurrió preguntarle a una hermana que iba con su rebozo cargando un bebé y traía un niñito como de 4 años. Dijo, ay hermana, qué bueno que vino, gracias pastor. Una sonrisa, hermano, que te llenaba, te sentías a gusto. Y digo, hermana, qué gusto, pues Dios le bendiga. Pues mañana venga que va a estar el predicador aquí. Dice, no sé si mañana venga, es que son 2 horas de camino. 2 horas de camino. Sí, y es que como vengo con mi bebé, ahorita no está mi marido. Normalmente él me ayuda, pero ahorita no está, salió de la ciudad y, 2 horas con un bebé en la espalda y otro caminando. Y nosotros no podemos ir, ni siquiera en la combi, porque consideramos común lo santo. Ahí tenemos la iglesia, ni modo que se mueva la iglesia, o ni modo que el pastor no vaya, es el pastor, tiene que ir. No, ¿sabe por qué pasa eso? Porque consideramos común. Ya se ha vuelto una rutina. Sus hermanos estaban felices, yo me vine de allá sorprendido. Yo le decía a mi esposa, es que es impresionante. No, y luego nos dieron una tragazón, hermano. Yo creí que algo se estaba quemando ahí en el bosque. No, estaban haciendo tamales. Hay unas ollotas de tamales ahí. Hermano, ¿ya vamos a acabar nosotros 4? Démelos para llevar, señor Diego. No, eran para el congreso. A esa iglesia le tocó dar los tamales ese día. Dije, wow. Porque consideran santo. Porque en su corazón todavía hay una pasión por Dios. Cuando se nos hace pesado venir a la iglesia, cuando se nos hace pesado leer la Biblia. No, y sabe ellos que me sorprendió un hermanito bajito, delgadito, que venía en carrera. ¿Sabes de qué me acordé? De Juan. ¿Sabes que me platicarás que iba con su Biblia? No, ese hermanito delgadito venía caminando, pero traía una Biblia Thompson, de las primeras que salieron. Un Biblia, no me parece tabique, grandote, bloque de su congreso, y venía cargando. Caminó 2 horas de camino con su Biblia en la mano. Y ahí venía con su Biblia, bien contento, y le decían, tal texto, y el hermano, me ganaba, hermano. Digo, este hermano conoce la Biblia. No sé, hermano, busque en Primera de Pedro. Pedro, no creo que es el que dijo de Abraham, vaya de Génesis. O el Apocalipsis, ha de ser el del rapto. Pero este hermano rápido encontraba la Biblia, el texto, más rápido del que yo lo encontraba. Porque todavía consideran santa la Biblia. Pero para cuando nosotros es común, cuando no nos importa, cuando no nos interesa. Cuando conoces a una chava que te gusta, que eres chavo, te gusta una chava, le dices, oye, dame tu teléfono. Ahí te va, 55, 55, 93, 94, 95. Ah, sí, ¿te lo aprendiste? Y te preguntan, ¿te lo aprendiste? Oh, ¿por qué te lo aprendiste? Porque te importa. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículo 10? Te los acabo de decir, ¡Carajito! Ladrón no vino a robar. Porque el ladrón no vino a robar, porque el ladrón vino a robar. Ana, no me confundan. Pero vino, ya estoy aquí.
El ladrón vino a robar, matar y destruir. Mas yo he venido a que tengan vida y vida. Porque consideramos común. Pero no es el teléfono de la chava. No sé la contraseña de Netflix. Del wifi del vecino. No tienes wifi en la casa, pero le echaste ojo al modem y si me lo prendo y me lo graba. Porque no consideramos santo lo santo. Lo profanamos. Lo consideramos común. Da lo mismo. Yo me acuerdo, mis hijos de pequeños se sabían los nombres de los libros de la Biblia, del Génesis, Apocalipsis, en orden. Y un día les dije, ahora al revés. ¿Y qué gusta? Y luego les mandé un mensaje, un video. Le dije, vamos a llevar el desafío al siguiente nivel. Vimos un video donde un niño, por cada libro que menciona de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, menciona una de las características de Jesús manifestadas en ese libro. Dice Génesis, el cordero que fue sacrificado por Abraham en sustitución de Isaac. Éxodo, el libertador del pueblo de Israel. Y me puedo seguir ahorita, pero ya se me acabó el tiempo. Hoy yo quiero bendecirle. Quiero orar al Señor. No terminé el mensaje. Me falta una segunda parte que espero hablarles dentro de 8 días, si el Señor no dice otra cosa. Pero el apóstol Pedro hace una convocación. Ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Léalo. El apóstol Pedro recuerda las palabras escritas en el Antiguo Testamento cuando el Señor le dice al pueblo, sed santos como yo soy santo. Cuando hablamos de santidad tenemos miedo a tocar el tema de la santidad porque creemos que es un asunto de prohibiciones. No esto, no lo otro, no aquello. Hermano, hoy estoy más convencido que nosotros los cristianos deberíamos ser los seres humanos más libres sobre la tierra para hacer lo que la regalada gana se nos dé. Pero si tú entiendes lo que te conviene, no harías cualquier cosa. Si tú entiendes lo que te bendice, no andarías practicando cualquier cosa, viendo en internet cualquier cosa, oyendo cualquier tipo de música. Da lo mismo, pastor, es música. Al cabo el Maluma está bien guapo. Cuando tú entiendes eso, que puedes hacer lo que se te dé tu regalada gana, pero entiendes que eres un hijo de Dios, no se pierda dentro de 8 días el mensaje. Quisiera decírselos ahora, pero mejor me lo guardo porque todavía es largo. Pero dentro de 8 días, entendamos que somos hijos. Ayer fuimos a dar un seminario y normalmente voy yo solo porque mis hijos y mi esposa tienen alguna actividad o porque el viaje es largo o cualquier razón. Pero mi esposa insistió esta semana en que fuera alguno de ellos, ya fuera mi esposa o fueran mis hijos, que me acompañaran a este seminario. Y mi esposa insistió. Yo lo dejé pasar, no puse mucha cuidado en eso, no puse mucha atención en eso. Así es que no, porque estaba acostumbrado a que fuera yo solo. Y luego no circulaba el carro ayer, entonces iba a ser más complicado movernos y trasladarnos, así es que pues no estaba así como que muy convencido. Y mi esposa le insistió a David, le dijo, ve con tu papá, ve con tu papá, ve con tu papá, y todavía el sábado en la mañana le dice, ve con tu papá. Entonces dice, bueno, voy, y ya se animó y se vino conmigo. A mí me convino porque había que ir cargando una cajota, así es que pues ya nos fuimos los dos. Y me dijo un hermano, su hijo es como usted, pero tiene menos años. Al principio no me pareció común.
Sí, me lo han dicho siempre. En mi trabajo les decían a mis hijos Axitas. Mira, Axita 1, Axita 2 y Axita 3. Porque se parecen a mí. Entonces decían, no, este es Axita 1, el mayor es de Axita 2 y Axita 3. Entonces, no me extrañaba que me dijeran que mi hijo se parecía a mí. Y dije, pues sí, hermana, gracias. Dice, no, hermano, se parece a usted, actúa como usted, hace lo que usted hace y seguramente llegará a hacer lo que usted hace. Entonces ahí me cayó el 20 y fue lo que complementa este mensaje, además de lo sacro y lo profano, lo que dice Primera de Pedro, que si nosotros somos santos es porque llamamos a Dios Padre. ¿Dios es tu Padre o no es tu Padre? ¿De cuántos Dios es su Padre? Levanta su mano. Entonces, si tienes que ser santo porque tu Padre es, no se asuste de la santidad. La santidad no es algo malo. La santidad no es religiosidad, como nos han hecho creer. Es que los santos son fanáticos, los que se creen santos son fanáticos. No, ser santo es ser como tu Padre. Y si a mi hijo le dicen, es que es como usted, bueno. Ahora, a mí me queda claro que yo soy hijo de Dios, entonces yo tendría que ser como mi Padre. Si yo soy santo, dice el Señor, ustedes son santos. Y dentro de 8 días hablamos de eso. ¿Amén? Vamos a orar. ¿Cuántas veces has considerado a los santos común? ¿Cuántas veces has dicho, sí, la Biblia, la iglesia? Hoy no voy, no tengo ganas, hoy no leo, hoy no oro. Dios sabe que lo amo. Y has hecho común lo santo. Si alguna vez lo has hecho, es un buen momento de decir a Dios, perdóname, Señor. Que el pastor no tenga que platicarme de hermanitos oaxaqueños, que todos mis respetos para los hermanos, que no tenga que platicarme de ellos para darme un ejemplo de algo que yo debería de estar haciendo. Que no me tenga que platicar de otros hermanitos chinos que tienen un amor por la palabra de Dios cuando yo debería de tener ese amor por la palabra de Dios. Que yo no considere común lo santo. Porque entonces cuando Dios haga algo extraordinario como fuego que baja todos los días a tu casa para manifestar su presencia, dice, el fuego del centro del campamento, siempre ha estado ahí. Oye, ¿y ese fuego qué? Siempre ha estado ahí. Siempre ha permanecido ahí, siempre ha estado ahí. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Que lo santo no se vuelva común. Que la iglesia no se vuelva común. Que este lugar, usted diga, este lugar es santo. Yo no participo de algo que no sea santo. Tampoco voy a permitir que alguien lo haga. Imagínense que alguien viniera y entrara y rayoneara las paredes. Entonces, pastor, sáquelo. Como si yo fuera el perro guardián de la casa. No, usted puede con toda actividad, hermano, eso no se hace aquí. Oye, fulano, ¿no puedes estar tirando basura aquí? ¿No puedes andar haciendo esto aquí? Pastor nunca lo ha hecho, ¿por qué tú lo vas a hacer? Yo nunca lo he hecho, ¿por qué te lo voy a permitir a ti que lo hagas? Usted no permita que un niño destruya un mueble. Que un niño destruya las cosas que están aquí, no porque queramos castigar al niño. Y al rato tenemos niños frustrados que no quieren venir nunca más a la iglesia porque aquí los regañan. No, pero puedes enseñarle y decirle, hijo, aquí no se destruyen las cosas. Ten cuidado. No hagas esto para que no te lastimes, para que lastimes a otros. Ten cuidado. Tenemos que enseñarle a los niños. ¿Amén? ¿Sí está conmigo o no? Amén. Ok. No haga común lo santo. Honre a Dios, ame a Dios, apaciónese otra vez de Dios. En el libro de Apocalipsis el Señor le reclama a una iglesia y le dice, me encanta tu trabajo. Estoy fascinado cómo puedes distinguir a los falsos apóstoles. Tu obra es extraordinaria, va a perdurar. Pero una cosa tengo contra ti, que te has olvidado de tu primer amor. Que te has olvidado de la pasión que tenías por mí. Que has dejado de buscarme con esa pasión. Hermano, no caigamos en eso.
Porque otro de los reclamos del Señor a la iglesia es: por cuanto no fuiste caliente o frío, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Mejor te hubiera sido ser frío o caliente, pero eres tibio. Y la tibieza no me pasa. No es que llegó al estómago, se lo tragó y luego hizo digestión y lo vomitó. No, no lo traga el Señor. Por eso lo vomita, lo escupe. ¿Sí está conmigo? Dios te está llamando a algo y yo creo que Dios quiere que tu vida vaya a un siguiente nivel. Yo creo que Dios quiere hacer eso. Amén. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por tu palabra y por tu presencia en este lugar. Te pido en el nombre de Jesús que tú hables a tu iglesia y que cada uno pueda recibir y experimentar en ti palabras de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno y llénale de tu presencia, Señor. Tú eres Dios y no hay nadie como tú. No queremos ser una iglesia que se ha vuelto rutinaria, que se ha vuelto religiosa, que se ha olvidado de lo santo y que lo santo se vuelve tan rutinario y tan común que ya no nos asombre tu presencia. Queremos seguir expectantes, Señor, de sentir tu voz, de tocar tu presencia, tu espíritu, de llenarnos de tu gloria. Queremos seguir a la expectativa de lo que harás cada día que venimos ante ti, para no ocultarte nada, sino ser instrumentos en tus manos. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén.